Hello, and welcome to this brand new episode of 100 Days of Code Challenge. Este reto de 100 días que estamos tomando desde hace ya 43 días. 43 días, me da muchísimo gusto recibirlos el día de hoy de nuevo, después de esos 43 días. Eso quiere decir que ya van casi 86 horas que estamos aprendiendo Python y mejorando nuestro inglés. Sean ustedes muy bienvenidos a esta tarde de jueves 22 de febrero. Oigan, 22 de febrero no me deja pensar en otra cosa más que en lunes 26, el próximo lunes, vamos a estar comenzando lo que es nuestro nuevo reto de 4 meses. Niveles A2 van a pasar a ser B1, niveles B1 van a pasar a ser niveles B2. Todo esto en 4 meses con nuestro programa de inglés para devs, por supuesto. Le doy la bienvenida a todas estas personas que ya me están viendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos, muchas gracias por estar acá. Y ya está Paul, como todos los días a la 1 de la tarde. Paul, hello, my friend, how's it going? Y también está Ángel anda acá, my friend. No hemos platicado en bastante tiempo. ¿Qué dice también Paul? I'm gonna watch your streams. Get it, yeah, man. Y también dice el Ángel David que cómo estamos. We're doing perfect. We're doing perfectly fine. Thanks for asking. How about you? Oigan, muchísimas gracias a todas estas personas que ya se están conectando y desde que nos empezamos a conectar ya están mandando mensajes. Quiero recordarles cuál es la dinámica y el objetivo de este ejercicio que estamos haciendo todos los días, de lunes a viernes, 2 horas, a partir de la 1 de la tarde a las 3 de la tarde, horario México, ¿ok? 2 horas de
llevar este tutorial de la networking, de la Cisco Networking Academy, Skills for All. Este curso de Python Basic Essentials 1, something like that, right? Eso es lo que estamos haciendo. Llevamos ya 86 horas de vuelo con Python, y de lo que ustedes están siendo testigos es de cómo estoy aprendiendo Python, de cómo se me están olvidando las cosas de las primeras sesiones. También el día de ayer lo veíamos ya, cómo no podía utilizar los diccionarios, cómo no me acordaba de utilizar los diccionarios, pero gracias a CodeWords y a todos ustedes que me ayudaron, el día de ayer creo que sí pudimos, ¿verdad? Sí pudimos resolver el problema que tratamos de programar. Sí, creo que sí lo hicimos, y si no, ahorita lo vamos a ver en nuestro Visual Studio Code, porque no lo hemos cerrado desde el día de ayer. Está excelentísimo este ejercicio, y quiero decirles que aparte de que ustedes me ven haciendo Python, yo les leo y les mejoro la pronunciación en vivo. Estoy hablando de tema de inglés. ¿Cómo? Bueno, yo leo estos tutoriales con mi mejor voz de listening inglés. Ustedes repiten en casa, como un ejercicio, como si este fuera un capítulo de Dora la Exploradora, ¿saben? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ustedes van a repetir mientras yo hable. Recuerden que si ustedes están en el trabajo y no pueden repetir absolutamente todo lo que yo estoy diciendo, no hay ningún problema. Por lo menos repitan palabras claves, keywords, ¿ok? Dice Nice challenge, day 43. ¡Ah, perrillo! Perrillo, Doggity. Y ya está el Demet con nosotros. Hey guys, how's it going, Demet? Oigan, ¿cómo vieron el episodio de One of the Apps el día de hoy? El episodio que tuvimos el día de hoy a las 8:30 de la mañana estuvo buenazo también, estuvo muy bueno. Estamos aprendiendo JavaScript por las mañanas. Bueno, no estamos aprendiendo JavaScript, estábamos dejándonos abrumar por las cosas que podemos hacer con JavaScript, y apenas parece que vamos a empezar ya a aprender por las mañanas. Esta dinámica son los martes y los jueves a las 8:30 de la mañana, horario México también, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy con nuestro tutorial? Estoy muy contento porque ya vamos avanzando bastante. Vamos en el módulo 4, module 4, right? Module 4, out of 4. Eso quiere decir 4 de 4. A ver, ¿qué onda? Que sí, que no. Login with Google. ¿Me va a dejar? ¿No me va a dejar? Ahí está. Este es el sitio. Estos son los achievements que llevo. Estos son los achievements, y este es el tutorial que estamos viendo, Python Essentials, right? So, let's click on that, y nos lleva directamente al módulo en el que nos quedamos. Vamos aquí. No, vamos aquí. Aquí es donde vamos, y estamos llevando la sección. Vamos a empezar la sección del resumen, del summary, right? We're going to start the summary section, and then we're going to take the quiz. We're going to take the quiz today. That's for sure. Es lo que vamos a lograr el día de hoy, si Dios quiere, y lo vamos a hacer juntos, ¿ok? Para la segunda parte del show vamos a tomar un ejercicio de CodeWords, right? Preparándonos para lo que es el examen. Yo les pregunto a ustedes, que son los expertos, ¿qué opinan? ¿Deberíamos de ir directamente al examen o deberíamos darle una repasada por lo menos a los resúmenes? Creo que eso me traería como más tranquilidad, pero no sé, a lo mejor solo estamos perdiendo tiempo y deberíamos irnos directamente a tomar el examen. What's your opinion on that? Cuando ustedes van a hacer un examen, ¿estudian? Es decir, ¿se preparan dando un repaso a lo que ya vieron o solamente practican? Cuando hacen una prueba técnica, ¿practican con algún tipo de problemas o si se avientan una leidita a estos temas que ya vieron? Tell me in the comments, what's your recommendation? ¿Cuál es su recomendación? ¿Qué debería hacer? Ayúdenme, por favor. Ok, no se mueve esto. What is happening here? What's happening? Nada. No sé qué pasó.
Let me go again to the summary section. Module 4, 7 exceptions and summary. ¿Qué onda? A ver, acá. Nada. No quiere. Hoy no quiere. Ahí está. ¿Está? Ahí está. Y nos vamos directamente a la 14. Como que se estaba alocando el tema del internet. There you go. Entonces, ¿qué opinan, raza? ¿Leemos? ¿No leemos? ¿Practicamos y nos aventamos el examen? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer después de este quiz? Ok, so, Álvaro nos da una recomendación. Álvaro siempre le hago mucho caso porque él ya ha pasado por todo esto, inclusive él diseña programas de aprendizaje de Python y me va a decir, creo que un consejo bastante pro. Dice, hey, hello, the last exercise of code words is not complete. Don't work with uppercase, lowercase, and number and special symbols. Sí es cierto. Sí es cierto. Ya lo cambiaba, pero no funcionaba con upper ni funcionaba con símbolos especiales. Yes, that's true. You can do a review, dice Ángel, como sugerencia. You can do a review, my friend. Yes, I can do that. That's something that they like look forward. A veces estamos tan inseguros de nuestros conocimientos que necesitamos otra repasada. A veces necesitamos una certificación, necesitamos un diploma para que nos ayuden a afianzar lo que nosotros ya sabemos, desafortunadamente o afortunadamente, ¿no? Según sea el caso, a veces uno necesita un documento como una certificación para validar lo que uno sabe y eso puede llegar a ser un requisito, pero no hay mejor manera de estar seguro de lo que uno sabe que ponerlo en práctica. That's my opinion. Okay, so let's start reading. Try to focus on the pronunciation and try to repeat with me. So let's go with number 1. It says, in Python, there is a distinction between two kinds of errors. Syntax errors, which is parsing errors. Yes, parsing, como analizar, es lo que veíamos. Interpretar parsing errors, which occur when the parser comes across a statement that is incorrect. For example, trying to execute the following line, print hello world. Perro, yo aquí no le veo sí, ya. Aquí le hace falta los double quotes, right? The quotation mark. So this will cause a syntax error and result in the following or similar message being displayed in the console. Pay attention to the arrow. It indicates the place where the Python parser has run into trouble. En el arrow, okay? In our case, it's the missing double quote. Did you notice it? Yes. Entonces, main py, line 1, print hello world, y aquí nos hacía falta el double quote. Syntax error, EOL, what is that? While scanning, string literal. Okay, now we have an exception. So we have syntax errors. That's the first kind of error, right? Syntax error or exceptions. Repeat at home with me. Exceptions. No exceptions. Exceptions. Okay, so exceptions, which occur even when a statement expression is syntactically correct. These are the errors that are detected during execution when your code results in an error which is not unconditionally fatal. A ver, espérate. Exceptions which occur even when a statement expression is syntactically correct. These are the errors that are detected during execution when your code results in an error which is not unconditionally fatal. For example, trying to execute the following line. Print 1 out of 10. 1 sobre 0. Entonces aquí no hay ningún problema sintáctico. Pero hay una zero division error exception. And result in the following or similar message being displayed in the console. Yes, zero division error. This is an exception, right? Division by zero.
Pay attention to the last line of the error message. It actually tells you what happened. There are many different error types of exceptions, such as zero division error, name error, and type error, and many more. And this part of the message informs you what type of exception, what type. And this part of the message informs you of what type of exception has been raised. The preceding lines show you the context in which the exception has occurred. Okay. The preceding lines show you the context in which the exception has occurred. Okay, number 2. You can catch. Okay, so number 1 hay dos tipos de errores, syntax expression and exceptions, okay? And the difference between them is that syntax errors are detected by the parser. Son detectados por el parser. Y no dejan correr, ¿no? Porque hay un error gramatical, un error de sintaxis. Y el otro no es un error fatal, no es un error de sintaxis, sino que es un error en el tipo de dato probablemente, ¿no? Ok, ¿ya? Díganme si lo voy entendiendo bien, ¿eh? Ustedes son los expertos, not me. So, you can catch and handle exceptions in Python by using the try except block. Sí, esto lo vimos al principio de esta unidad. So, if you have a suspicion that any particular suspicion, esa palabra no es común. You have a suspicion that any particular snippet may raise an exception, you can write the code that will gracefully handle it and will not interrupt the program. Look at the example. Mientras sea verdad, try. Quiero ver el código completo, entonces voy a cambiar la vista. There you go. It says, while true, try, el number equals int input. Enter an integer number. Print number divided by 2 and then break. Y dice, warning, the value entered is not a valid number, try again. Sí, porque aquí puede poner el que sea. Puede poner el que sea, puede poner un float. Puede poner un string. Ah, no, sí, porque es integer. Entonces, ¿cuál sería? Y, bueno, ellos hacían la analogía de pedir perdón y pedir permiso. You guys get it, remember? So, decíamos que aquí pedíamos perdón y aquí pedíamos permiso, o al revés. El punto es de que aquí va a venir la parte donde pensamos que tiene error, y acá es un mensaje que nos va a dar si es que llega aquí. Si es que llega aquí, vamos a cachar el error. Okay? Yeah, right? That's the point, isn't it? Yes? Estoy confundido. Let me know. Let's go back to the old configuration. Y luego dice Álvaro, Python has a hierarchy of exceptions. In total, there are 62 or something. Impossible to remember all of them, but it's better to know about this hierarchy than to check some without explaining the hierarchy. Cisco. Yes. ¿Cómo se llama el sitio? ¿Cómo se llama la Academia de Python? Álvaro, tell us in the comments, en la que trabajas. So, let's continue. The code above, probablemente deberíamos hacer la siguiente parte de este 100 Days of Code en la Academia de Álvaro, ¿no? The code above asks the user for input until they enter a valid integer number. If the user enters a value that cannot be converted to an integer, yes, the program will print warning. The value entered is not a valid number. Try again. The code above, let me read that again. The code above asks the user for input until they enter a valid number. Mientras que sea true. Yes. If
the user enters a value that cannot be converted to an integer, the program will print warning. The value entered is not a valid number. Try again. Okay. And ask the user to enter a number again. What happens in such case? Such a case. The program enters a while loop. The try block clause is executed. The user enters a ground value, for example, hello. A ver, el programa entra al ciclo de loop y luego the try block clause is executed. The user enters a ground value, ground value, for example, hello, and then an exception occurs. And the rest of the try clause is skipped. The program jumps to the except block, executes it, and then continues running after the try except block. If the user enters a correct value and no exceptions occur, the subsequent instructions in the try block are executed. Yeah, este, ¿verdad? Okay. Number 3. Ok, ya llevamos 2 casos, ahora vamos por el tercer caso. You can handle, ya vimos la diferencia entre syntax error, except error, exception error, and also the try except block. Ok, no sé por qué decía try catch. No, try except block. Ok, number 3. You can handle multiple exceptions in your code block. Look at the following examples. Let me go again into full screen mode. Right, there you go. You can use multiple except blocks with one try statement and specify particular exception names. If one of the except branches is executed, the other branches will be skipped. Okay. Remember, you can specify a particular built-in exception only once. Also, don't forget that the default or generic exception, that is the one with no name specified, should be placed at the bottom of the branch. Also, don't forget the default or generic exception, that is the one with no name specified, should be placed at the bottom of the branch. Use the more specific exceptions first and the more general last. Con razón estaba, no tenía contexto de qué está hablando, porque el ejemplo estaba arriba y eso pasó cuando hice el full screen. Okay, let me read this code. It says, while true, try number and input, enter an integer number, print 5 y el número, y dice si excepto por el value error, wrong value, zero division error es otra excepción, y la otra, la más general, I don't know what to do. So here value error es si la persona pone hello, right? Si el usuario pone hello, wrong value. Si ponen float, yo creo que sí lo hace. Luego value error, right? And then set a division error. Sorry, I cannot divide by 0. Yes. O sea, que el usuario ponga un 0 acá. Y luego, que no sepa qué hacer. Cuando cualquier otro, el más general. Yes, es lo que decía. Okay, cool. You can also specify and handle multiple built-in and exceptions within a single except clause. You can also specify and handle multiple built-in exceptions within a single except clause. Okay. Pero aquí maneja dos. It's not a single one. So let's say it's the same thing. While true, try number, integer, input, enter an integer number, and then print 5 divided by the number, this variable, then break, and then accept value error or zero division. Yeah, I get it. Ya, aquí, si este es el error o este, va a aventar esto. Acá lo teníamos diferente.
Supongo que es más específico y nos sirve para saber en dónde está el error. And then the general error. Y si quisiéramos también agarrar el general error, no podría ser una coma y un espacio, ¿no? ¿Verdad? Some of the most useful, let me go back to the previous thing. There you go. There. Okay. Some of the most useful Python Python building exceptions are zero division error, value error, type error, attribute error, and syntax error. Zero division error, value, type, or attribute. Y es lo que nos decía Álvaro, ¿no? Que hay como 62 excepciones. Sí, ¿no? So there is no point of knowing all of them. One more exception that in our opinion deserves your attention is the keyboard interruption exception. Keyboard interruption, no interruption, interruption, okay? Interrupt in this case, interrupt, repeat with me at home, interrupt. Keyboard interrupt exception, which is raised. ¿Se acuerdan que tuvimos un meltdown de cómo era raised, reason, rise, and things like that? ¿Cuándo fue eso? El lunes, ¿no? I believe it was on Monday. Anyway, so which is raised when the user hits the interrupt key. Es que me quedé pensando en raised. Yes, this is raised or raised. Raised or raised. Es que raise es un aumento y se escribe R-A-I-S-E. This is a raise. Y este sería un rise. No sé. ¿Y para qué vamos a contar mentiras? Let's go into formal, right? I'm pretty confused. So, again. Yes. A ver, let's see. Raised. Lo estaba diciendo bien. Is there any difference between American and British? Oh, we don't know because we don't have British accent saying this, right? Female? Raised. Cool. Okay. So, which is raised when the user hits the interrupt key. Control-C or delete. Run the code above and hit the key combination to see what happens. Okay, let's do that. Let's copy and paste this thing here. Yes. And delete. Pero se me olvida que esta cosa. Ahí está. Let me share it full screen again. El comentario de Race, hello, it's me. Otra vez, man. Otra vez se me está olvidando. Ay, son cosas que no se me pegan. Así hay cosas. No las utilizamos todo el tiempo, entonces no ocupan espacio en nuestra cabeza. Ground value or no division by zero rule broken. Enter an integer value, right? So 2. Ya se trabó. No nos apuramos siempre este console. There you go. Delete. Nothing happens. Man. Se alocan. Pero podemos hablar en Visual Studio Code, but I think that it's not worth doing. It's not worth the trouble, no? Whatever. Ya sabemos qué es lo que pasa. To learn more about Python building exceptions, consult the official Python documentation. Oigan, pues como dice Álvaro, no tiene mucho sentido. Let's continue. El uso,
el conocer estas excepciones, supongo que al momento de estar debugueando algo, at the moment of being debugging something, if you know these exceptions by heart, o sea, de memoria, de machetito, te ayuda it helps you to find where the error may be, right? But we always have Stack Overflow or Google or whatever, right? So yeah, it doesn't matter. I mean, probablemente no se nos vayan a pegar las 62, se nos van a pegar 3, 4. That's it, right? Y cuando salga, pues tendremos que googlearlas. Esa es mi opinión, no experta. No vayan a decir, no las estudié porque pues el Darwin dijo que no valía la pena. No, ustedes son los expertos, ustedes déjenme comentarios si creen que merece la pena estudiarlas todas o no. Last but not least, esta expresión me gusta mucho. Last but not least, y por último, hay una expresión en español? Sí, en español decimos, y al final, pero no menos importante, y al último, pero no menos importante, así es como lo decimos, ¿no? Bueno, su equivalente en inglés es esta, last but not least. Repeat with me, last but not least. Last but not least. Last but not least. You should remember about testing and debugging your code. Use such debugging techniques as train debugging if possible. Ask someone to read your code and help you to find bugs in it or to improve it. Try to isolate the fragment of code that is problematic and susceptible to errors. Test your functions by applying predictable argument values and try to handle the situations when someone enters wrong values. Comment out. Ayer veíamos y hoy también en la mañana veíamos el uso de preposiciones en este tipo de verbos en donde los hablantes de español creemos que no es necesario. Por ejemplo, cuando alguien meta valores equivocados, coméntalos. No coméntalos fuera, ¿verdad? Entonces, comment them. Eso sería como un nivel B1 o B2 de inglés, ¿no? Pero cuando empiezas a utilizar estas preposiciones después de estos verbos, es cuando tu nivel de inglés también le empiezas a poner como adorno, ¿no? Como ya deja de ser esencial y empieza a volverse un poquito más elevado. En la mañana decidimos continuar con nuestro repositorio de vocabulario. No sé si lo recuerdan para aquellas personas que nos estaban siguiendo desde hace como 8 meses. 8 o 7 meses, probablemente 7, cuando teníamos los primeros episodios de Únete, que estábamos viendo también tutoriales de Python, donde no aprendimos nada. Bueno, no aprendimos mucho, vamos a decir, pero estábamos sacando todo este vocabulario técnico y lo colocábamos en un repositorio de GitHub, right? Y ahí está público para cualquier persona que lo quiera ver. Está el número de la palabra, del término, está el término en inglés, está la traducción, está la pronunciación nativa y un ejemplo práctico donde pudiéramos utilizarlo. Bueno, decidimos que en ese repositorio vamos a utilizar, vamos a contener también este tipo de verbos que lleven estas preposiciones, que es importante que las conozcamos. ¿Ok? Says, my brain tries to remember when to use no, not, no. Ayer vimos ese tip, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay 3 diferentes negaciones. El not lo vamos a decir en el orden, aprovechando el comentario de Álvaro, en el orden que los está mencionando él. Decimos no. Repeat with me. No. So, no vacancy, right? Or no room, or no air, no code, right? No code, por ejemplo, cuando algo es no code es sin código, que no hay código, right? There is no food, no hay comida, no hay. Estamos diciendo que no hay, ¿ok? Que no hay algo. There is no water, no hay agua. There is no explanation. There's no explanation.
Estamos utilizando una oración afirmativa, there is. ¿Y qué estamos diciendo? Que no hay algo. Es una oración afirmativa. No sé si se han puesto a pensar. Por ejemplo, esta cosa. Este ejemplo. Cuando ustedes dicen no hay nada, nada ya implica la ausencia de algo. Entonces, cuando dicen no hay nada, están negando que haya nada. Entonces quiere decir que hay algo. ¿Se fijan? Entonces, cuando decimos there is no, there is, en lugar de there isn't, there is una oración afirmativa, es parte de una oración afirmativa. Luego utilizamos la palabra no de algo. No hay algo. There is no chicken. No hay pollo. Llegas a la tienda del pollo. Hey, ¿hay pollo? No, there is no chicken. Right? No hay pollo. Que no es lo mismo a there is not. There is not chicken. Right? That doesn't sound quite right. Ok. Y luego, después de no, que lo utilizamos para decir que no hay algo, viene el not. El not es la negación de un auxiliar, right? De un auxiliar. Ese es uno de los casos. Por ejemplo, I do not like JavaScript. A mí no me gusta el JavaScript. I don't like JavaScript. Y luego lo podemos juntar como una contracción. I don't. ¿Ok? Yes. Por ejemplo, si decimos not my problem, es una oración informal y la estamos acortando y la oración completa debería decir that is not my problem. Está negando el verbo be. That isn't. ¿Se fijan? Not. Not está negando siempre un verbo o un auxiliar. ¿Ok? Un verbo be. O cualquier verbo. Un verbo be o un auxiliar. Y luego tenemos el no. El no. ¿Ya? Oye, Darwin, do you like hamburgers? No. 3 pronunciaciones diferentes, 3 palabras diferentes, 3 significados diferentes que son muy parecidos. Demet nos comenta, I remember that about no, but Noruega. What? But Noruega? What do you mean? I remember that about no, but Noruega. I don't get it, man. I don't get it. Help me, Demet. Explain this comment to me. Okay. So, yeah. ¿En qué me quedé? Pues no sé, probablemente sea mi subconsciente negando que sigue el quiz. ¿Ya se fijaron? Chan, chan, muy poquito ya. Finally take breaks and come back to your code after some time with a fresh pair of eyes. Ahí está el quiz, padrinos. Ahí está el quiz. ¿Cuántas preguntas son? Chan, chan. Nada más 2. Let's see. Let's go to full screen mode, okay? Remember, if you can, try to help me, okay? Let's read. Okay. 4.7.15, section quiz. No quiz, right? Quiz. I can say quiz. Nothing happens. Okay, quiz. Question 1. What is the output of the following program if the user enters 0? Okay. Dice try, value, integer, input, enter in value divided by value, error, var input, 0 division error, a very bad input, and except boo. Nos están asustando. I don't know, man. Es que los números no pueden ser divididos entre 0, pero si es el mismo no debería de dar 1. La división de 0 entre 0 no da 1. No, la división de 0 entre 0 da 0, ¿no? Cualquier número dividido por sí mismo da 1. A excepción del 0, eso no lo recuerdo. What do you guys think? I think that it's going to be 0 division error.
zero division error. What do you guys think? Tell me in the comments. I'm not gonna click check. I don't know. Zero division error, probably zero division error. So nobody says anything. Aquí yo tengo el contador de cuántas personas están y nadie se anima a decirme. Zero division error. Don't worry, si nos equivocamos, don't worry. Don't worry. Este quiz no queda grabado. Esto es nada más para que aprendamos. Se ponen más nerviosos que yo, man. Okay, so zero division error. I believe that it's going to be zero division error, so it's going to print that input. Let's check it. Very bad input. Yes, este. Bueno, leí este. Bad input, pero era este. Very bad input. Very bad input. Yes. Jefferson decía, what is the question? Jefferson, the question era, ¿cuál era el output de este snippet? Pero no te agüites, ya no alcanzaste a contestar, pero tenemos una segunda pregunta. So, let's read the second question. It says, question 2, what is the expected behavior of the following program if the user enters 0? Okay, so value input zero division error. No, pretty simple. Value equals input. Ni siquiera le está diciendo que es tipo entero, integer. Debería especificar. No necesariamente. Enter a value. Did I type error? Ok, ingresa 0. Pero no sabe si es un integer o si es un string. Y luego 10 entre el 0. ¿Ustedes creen que haga zero division error o creen que haga type error? What do you guys think? Jefferson says zero division. Y Demetrio nos dice only print value. No, porque si lo dividimos entre 0, eso es un error. So, yo también creo, como Jefferson, que va a dar zero division. I also believe that thing. Pero creo que también pudiera dar type error. Cuando no le pones integer, ¿lo registra como un string? That's my question. ¿Lo toma como un string? ¿O lo toma... Si es numérico, pues lo toma como un número? Como un escalar. I don't know. So, I believe zero division or type error. Pero si tengo que escoger una, I'm gonna go with zero division. Yes. Demet corrige y dice exception zero division error. Let's check. Type error. Oh my god. Yeah, type error. Type error. Y es por eso, ¿no? Y es por eso. Porque lo está tomando como un carácter. Lo está tomando, perdón, no. Ayer nos decía, ¿quién nos decía? Mónica creo que nos decía que que también un número es un carácter. No, que lo tomaba como un carácter alfa. No, como un carácter. Oh, man. Como un carácter. ¿Cuáles son? Los que son letras. Bueno, que sean letras. Right? Creo que es el problema. Type error. Yes. Creo que todos hemos aprendido con este quiz. Si no especificas el tipo, right, lo toma, supongo yo, que como un string. ¿Ok? ¿Por qué no lo hacemos? O sea, podemos get type. Hay un método get type, ¿no? Get type. Let's open Visual Studio Code just to be clear about this thing, right? ¿Qué pasa cuando metemos un valor, no le especificamos el tipo? Supongo que lo toma como un string, right? A ver, les voy a compartir acá mi Visual Studio. Let's go and do that. There you go. Yeah, great. Este es el ejercicio que estábamos haciendo ayer y que no tenemos completo yet. Let me just comment everything. There you go.
Control S, no voy a ser el diablo. So, ¿cómo era? So here it is. Value, input, enter a value. And aquí le vamos a imprimir get that type. ¿O cómo era? Get type. Print type. No. Print value type. That type. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Or type that. No. ¿Cómo era? Ah, así, ¿no? Type, yes. Type value. There you go, así. Sin googlear. Si le ponemos 0, es una string. ¿Ya se fijaron? Ah, estoy aquí tapándole todo con el comentario de Demet, right? ¿Ahí se fijaron? Es una string. Ahí está, es un string. Yes. Si no le decimos qué es un string. Es un string. So, only print value. No, porque si le ponemos print value, bueno, también, ¿verdad? Si hubiéramos puesto print value, nos hubiera puesto entre comillas el 0 si era un string. Man. Ah, no lo hubiéramos distinguido. So yeah, tenía que ser type value. Y aquí está type value, dice Álvaro, y efectivamente Jefferson nos ayuda con print type value. Thank you very much. Thank you very much, guys, for helping me out with this. Helping me out. ¿Se fijan? Ese es otro verbo que necesita una preposición. Porque bien pudiera ser thank you for helping me. Tan, tan. ¿Verdad? ¿Por qué le pongo el out? ¿Qué quiere decir el out? Nada. No quiere decir nada en este caso, pero es común utilizarlo. ¿Ok? Y ese nivel quiero que ustedes alcancen aquí. Ok, so we're done with the quiz. Bien chafa, nada más dos preguntas. Pensé que me iban a preguntar más cosas como de, no sé, los tipos de errores o que hiciera un try, except, or something. Estoy nervioso. ¿Qué seguirá? What's next? Module test. Man. Module test. No dice cuánto. Está chiquito el scroll. ¿Ya vieron? ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? Let's do it. Así como va. ¿Qué opinan? Let's do it. Let's try and do it. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que nos decidamos mejor abrir un puesto de tacos en lugar de dedicarnos a la programación. That will be awesome. Taqueros have a lot of money, man. De carnitas, dice Pau. Carnitas are so good. De tacos de carnitas. Fatality. Okay. Let's start. How about that? Okay. Module 4. Test. Ahí vamos. Well done. You've reached the end of Module 4. Estaría chido aquí que, no sé, se me figura aquí como que el profesor Oak de Pokémon nos dijera eso, estaría más chido. Well done. Estaría más perro, ¿no? Aquí yo tengo que imaginarme el tono. Yo me estoy echando porras a mí mismo. Well done. You've reached the end of Module 4 and completed a major milestone in your Python programming education. Here's a short summary of the topic areas you've covered in Module 4. Aquí yo creo que es el hint de qué nos van a preguntar, ¿no? Aquí es el hint. It says code structuring, and the concept of function. Okay? Function invocation and returning a result from a function. No me acuerdo cuando le pasas dos valores a una función. Ahorita se me vino eso a la cabeza. Name scopes.
Variable shadowing. No me acuerdo qué es variable shadowing. Debería estar apuntando esto. I'm gonna write this thing down in a Google Doc or something. Wait. Porque no me acuerdo de eso. Y no quiero moverme si no lo recuerdo. Wait. So, variable shadowing. No me acuerdo qué es eso. Variable shadowing. So, variable shadowing. No estoy escribiendo nada. Yeah, variable shadowing. What else? Tuples and their purpose. I don't remember tuples. I remember dictionaries only because yesterday we did some thing with dictionaries. Constructing and using tuples. Tuples are like slides, isn't it? I don't remember. Dictionaries and their purpose. Constructing and using dictionaries. Exceptions. The try statement and the except clause. Python built-in exceptions. Code testing and debugging. You are now ready. I am nowhere near ready. Let me just copy paste this thing. Yeah, eso voy a hacer, guys. Eso voy a hacer. I'm gonna go back and do this. We are now ready to take the module test, which will both help you gauge what you've learned so far. Gosh. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Do you guys remember? Let me forboet. En lugar de Google it, forboet. I don't remember. Gosh is measure, right? Gosh. Gauge. Gauge. Okay. So yeah. Man. The following test is based on what you've just learned. There are 22 questions in total and you need to score at least 70% to pass. Good luck. No, ¿saben qué? Vamos a hacerlo. Let's do it. No está ¿quién nos decía? Quien tenga miedo de morir, que no nazca. ¿Quién nos decía? ¿El Yeshua? Ya, el Josué, right? Yeshua. So, nos dejó abajo el Yeshua, man. Ha estado en todos los lives, menos en el del examen. Let's do it, porque ya me acordé que cuando llegamos a la mitad, nos hicieron un examen. A la mitad y nos dieron varias oportunidades de hacerlo. No pasa nada. Si no lo hacemos, no pasa nada. Dice Demet, teacher, why do you use Forbo and not Google pronunciation? Because Forbo has actual pronunciations from real humans, right? And Google, it is a algorithm. It is an algorithm, right? It's an algorithm. Pues es un algoritmo que no te da esa sensación como de que sea real. Aparte, acuérdense que en Forbo we have related words and phrases, right? So you can listen to actual people, not algorithms, not machines, no nothing. Pronouncing the words in some sentences, for example. How can we gauge our readers' interest for this new feature? Yes. How can we gauge our readers' interest for this new feature? Gauge. Yes, gauge is medir, remember? Gauge the likelihood. Gauge the likelihood, right? Yes. Dice Demet, oh, okay, thanks. Y dice Álvaro, sombreado, shadowing. A local variable can take the same name of a global variable inside a function. Ya me acordé, sí es cierto. But there are different variables. If you want to use a global variable inside a function, you need to add the word global before the name of the variable. Yes, I remember now. I remember, Álvaro. Thank you. Y es eso. Fíjense, muchas personas vienen con nosotros con ganas de aprender inglés y nos dicen, oye, Darwin, fíjate que quiero tomar un curso, pero el punto es de que quiero empezar desde cero. Y yo, what? No, man, come on. No, don't do that. Vamos a hacer un examen de ubicación primero. ¿Por qué quieres? No, es que quiero empezar bien desde el principio, whatever. No. No, why not?
porque te vas a aburrir. Porque desde el principio te voy a enseñar a saludar, te voy a enseñar los colores, te voy a enseñar el abecedario, te voy a enseñar personal information, those kind of things. Y otra vez vamos a ver el present of be. No le puedes sacar la vuelta. Si quieres empezar desde el principio, tienes que dominar el present to be, right? El verb to be. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar un mes, va a pasar 2 meses, no vas a ver avance. Según tú, vas a construir bases sólidas o whatever, pero lo que va a pasar es de que tienes que hacer espacio en tu agenda apretada. Recuerda, no tienes 14 años anymore. No nada más tus obligaciones son la escuela y jugar PlayStation, right? So now you have to work, you have to have time for your family or your couple, then you have a social life, then you need to learn something else or whatever, y luego tienes que meterle estudio. Doesn't work that way. Si fuiste a la universidad, y no estoy recomendando que vayan a la universidad y no es parte de ese debate. Si fuiste a la universidad, has pasado 16 años tratando de aprender inglés, algo se te debió haber pegado. Así, aunque hayas odiado la materia o whatever, algo se te debe haber pegado. No necesitas empezar desde el principio. That's the honest truth. Si no fuiste a la universidad, bueno, pues por lo menos llevas 12 años. Porque probablemente sí terminaste la secundaria o el bachillerato. Entonces, y si tampoco fuese el caso, entonces por lo menos tienes 9 años. So don't worry. You don't need to start from zero. You don't need to start from scratch. Yeshua, ¿dónde andabas? Sorry, I had my performance review on my current jet. Estábamos en quiz los dos, man. ¿Cómo te fue? Espero que bien te haya ido con tu performance review. Espero que bien. Y más que el Yeshua ya se inscribió a nuestros cursos. Congratulations, man. Congratulations. Vamos a empezar este febrero 26. Este próximo lunes empieza Yeshua. Yes. Van a ver ese Yeshua dentro de 4 meses. El nivel que va a traer. Very good. Qué bueno. Thank you very much. Creo que nunca me has platicado, Yeshua, ¿con qué trabajas? Creo que trabajas con C++, isn't it? Or C#, or .NET, something like that, right? Something related. Ok. Antes de pasar a la question, quick commercial. Ya les dije, el lunes empezamos con nuestros cursos, pero todavía tienen oportunidad de aprovechar el 2x1 que tenemos en febrero. 2x1 que tenemos en febrero. Esto quiere decir que están adquiriendo 2 cursos al precio de 1. Eso está de locos. Ya no vamos a tener esa promoción, se lo aseguro, de lo que va del año. No creo. A no ser alguna oferta flash o whatever que saquemos para mi cumpleaños, que a veces hacemos eso, ¿no? Pero no más, ¿ok? So, aprovechenla, la neta. Está muy bueno eso, es una gran oportunidad. Y JavaScript, man, ¿cómo es posible? Frontend, ¿cómo se dice ese? El otro día estaba viendo ese framework, ¿cómo se dice? Ahorita lo googleamos. Oigan, ese es el comercial que me iba a aventar. That's it. Y nada más que hoy tenemos Conversation Circle. Remember, that's completely free. Es completamente gratis para todas aquellas personas que están en nuestras comunidades, ya sea en Discord o en WhatsApp. Ahí ponemos el comercial, ahí ponemos la invitación. Come and join us. Oigan, por cierto, ayer se me salió de las manos un tweet que puse. Les dije, bueno, quien me siga, a partir de ese tweet les voy a mandar invitación para nuestras comunidades. Pues yo dije unas 30 invitaciones, unas 40 invitaciones, o whatever, no. Fueron 600 personas las que me siguieron en ese rato. Y mucha gente empezó a quejarse, no me ha llegado nada. Apenas vamos como por el 180. Ya puse a Paola y a Mayrena que me ayuden también, porque ya no me di abasto yo solo. So, calmantes montes, no es un evento de un solo día. Recuerden que este evento es siempre de lunes a jueves. Los viernes no tenemos. Hoy nos vamos a tratar de avanzarle, ¿no? Y no nada más las personas que nos siguieron, sino que tenemos 236 comentarios diciéndome, hey, no me ha llegado, a mí ya me llegó, o ya te sigo, una cosa de esas. So, yeah, I'm sorry. Vue.js se llamaría. Vue.js. Sé cómo se dice Jason. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo mucha gente piensa que se dice ese Jason? Hay un canal en YouTube que se llama Honeypot,
que lo hicieron estos cuates que inventaron Basecamp en Ruby y que hacen unas entrevistas muy chidas, muy chidas. Dice, I am A1 happily. Cálmate, pero no me agüito. Oílo. ¿Cómo se llaman esos puntitos de arriba de la U? Qué chulos. Se llaman diéresis. Diéresis solo se utilizan no solo se utilizan en español, no es cierto. También se utilizan en alemán. Jason, yes. Pero oye, ¿cómo se dice que tú dices? Vue.js, Vue. I don't know. Ahorita voy a buscarme un TikTok para salirnos de la duda. So, question 1. Listos, ahí vamos. Ya se acabaron los anuncios parroquiales, ya se acabaron los comerciales. Let's do this, okay? I'm gonna go full screen. There you go. Ahora sí. Question 1. Which one of the following lines properly starts a parameterless function definition? Which one of the following lines properly starts a parameterless function definition? ¿Por qué una función no tendría parámetro, man? Pues supongo que esta, ¿no? Porque todas las demás... Bueno, no todas las demás. Por ejemplo, esta espera un parámetro. Esta está equivocada, según yo. Esta está equivocada. Creo que esta, ¿no? Creo que esta. Y view, dice view. ¿Cómo dije? View, I don't remember. View. Y dice Demet. Def fun. Yo también pienso que esta. Ah, no. Tú dices que esta. Pero dice parameterless. Sin parámetro. Dice Joshua Nel que la 3. Bueno, entonces ya tenemos 2 votos por la 3. So I'm gonna go with that, right? Because I trust you guys more than I trust myself. So, let's do it. This one no nos va a decir hasta que le demos calificar. ¿Se acuerdan que la vez pasada tuvimos que hacer el test 3 veces? Lo tuvimos que hacer 3 veces. Una porque no lo pasé, esa es la neta. Pero la segunda sí la había pasado, pero por nervioso le di 2 veces. Tiene muy poor UX this thing. Le di 2 veces y es el mismo botón cuando submit your answers, cuando manda las respuestas, y la otra es cuando start again. Tiene 2 estados ese botón. Submit and start again and restart the exam, right? Y yo le piqué 2 veces rápido. Estaba nervioso. Y tengo que volverlo a hacer. Ya. Mira, ¿verdad? El Demet dice, oh, right. Second option, sorry. ¿Sí? O sea, dice parameterless function. Noten que no es cuál es la manera de definir una función. Porque yo sé que es esta, pero dice sin parámetros. Dice, en Python, the keyword to declare function use def. Yes. En JavaScript, use function. Luego dice, hora del comercial, a comer espaguetis con carne. Suerte con el quiz en GitHub. Están 2 posibles respuestas de Rot 13. Ah, ya. El challenge que estábamos haciendo ayer. Me encanta la participación del Álvaro. Se clava un chorro en los de estos resultados y ni echa comerciales de su plataforma. Tráete los comerciales, Álvaro. Tráete los comerciales. Oigan, entonces ya estamos divididos 50 y 50 porque son las 2 únicas personas, el Demet y el Yeshua, de todos los que nos están viendo, de cuál sería. ¿De cuál sería? Yo creo que es esta, porque no está esperando parameters. No, ¿sabes qué? Demet sí es esta. Porque, o sea, no le estamos poniendo el parámetro precisamente. Si tuviera aquí algo, entonces estaríamos esperando un parámetro. Creo que sí, la tercera es la correcta. I believe so. But you guys, if you're watching this, please tell me. Okay. Next, question 2. A function defined in the following way.
Select two answers. What? A function defined in the following way. Select two answers. Yeah. A function defined the following way must be invoked with exactly one argument. A function defined the following way may be invoked with exactly one argument. And a function defined in the following way may be invoked without any argument. A function defined in the following way must be invoked without any arguments. Ahí está la cosa. Sorry, but you need a parameter. A parameter, only one. I know, ahí sí, Yeshua, ahí sí tienes que utilizar el verbo I am, no soy. I am not expert in Python, don't trust my opinion. Y Demet dice, Nel, sí, es la third, es un número ordinario. Primero, segundo, tercero. Número ordinario y número cardinal. What's the difference, right? Ordinal numbers. 11th, first, second, third. Yes, third. Yes. ¿Y cuáles son los números cardinales? Es que no están viendo lo que estoy googleando, ¿eh? Sorry. Yes. Says cardinal numbers son los normales. Y ordinal numbers, right, son esos. Esto, Demet, es, tienes que poner third, la tercera, no la tres. Third, right? So aquí the correct is the third option, es la opción tercera. Okay. So, but in this case, a function defined in the following, let me just dice function x igual a 0. Return x. Must be invoked. Recuerden que la diferencia entre must es que es a fuerza, debe de ser, debe es la traducción, debe ser invocada con exactamente un argumento. Y maybe puede ser invocada con exactamente un argumento. ¿Se fijan? Es la única diferencia entre must be invoked with exactly one argument or may be invoked with exactly one argument. Debe o puede. May be invoked without any argument. Must be invoked without any argument. Perro. Y efectivamente, como dice Demet, hay dos, tenemos que seleccionar dos respuestas. So, dice Demet, the first and the third option. So, this is the first, must be invoked with exactly one argument or may be invoked without any argument. Si regresa X es porque la va a utilizar, ¿no? Si regresa X es que la va a utilizar. Yo creo que maybe invoked with exactly one argument. Or maybe or must be invoked without any argument. Sin, no sé. Ok. La clave, muy bien, fíjense bien, es que sí puede ser invocada con un argumento y que puede ser invocada sin ningún argumento, pero la clave es si debe ser invocada con un argumento, o sea, la fuerza, o si debe ser invocada sin argumentos. Dice Henry, second and third. Luego Demet nos dice, yes, return x, but x there is in method with x equals 0. Y luego también Henry, if you use the function, you may send one argument or none, or no one, or ninguno, or none, or none.
junto. Ese no one, junto. None. If you send none, it'll be 0. Si no le enviamos argumento, va a ser 0. So, vamos a ver, okay? So, Henry dice second and third, and Demet says first and third. So, aquí hay un patrón. So, third, right? Ahora, uno o dos. Must be invoked with exactly one argument, or maybe invoked with exactly one argument. Pues yo creo que la segunda... No. Voy a hacer el Team Marín, solo 1 y 3. Whatever. Porque no me queda claro por qué. No recuerdo al menos. Okay, question 3. A built-in function is a function which comes with Python and is an integral part of Python. Has been placed within your code by another programmer. ¿Qué estoy haciendo? Wait, yes. Dice, comes with Python and is an integral part of Python, or has been placed within your code by another programmer? No. Has to be imported before use? No. Is hidden from programmers? Nah, esta. Right? Number 1. Henry is correct. Bueno, al menos tú entiendes por qué tú Demet, porque yo ni en cuenta, mano. Okay, so a built-in function is a function which comes with Python and is an integral part of Python, right? Yes, am I correct? Let's continue. Question 3. Una built-in function es una función que viene con Python y es una parte integral de Python. Right? That's my answer. Let me know if you agree with me, right? Question 4. The fact that tuples belong to sequence types means that... Ay, la secuencia. No me acuerdo. The fact that tuples belong to sequence types means... Secuencia type. ¿Era lo que es tipado? ¿Es el no, ¿verdad? Oh man, I don't remember. The fact that tuple belong to sequence type means that... Y me acuerdo. Dictionaries. Sequence. No. Tuple sequence. Y dictionaries, no. They are actually lists. They can be extended using by the append method, no. They can be indexed. They can be indexed and sliced like lists. They can be modified using the del instruction. What? The fact that tuples belong to sequence type means that they are actually lists. No. They can be extended using the .append method. Tampoco, no se le puede agregar append. Entonces nos queda la tercera y la cuarta. No podemos utilizar el método append con tuples. They can be indexed and sliced like list. Eso creo que sí. And they can be modified using the del instruction. Y eso creo que no. So I believe that the number 3 is the right one. Right? What do you guys think? Las tuples son secuenciales porque pueden ser indexadas. Les puedes sacar slices. Le puedes sacar rebanadas como a las listas. Creo que sí, estoy bien. Question 5. What is the output of the following snippet? Okay. The function is called f. It takes the parameter x. Y ahora dice, if x equals to 0, return 0.
Y si no, return x más recursión. Esto es recursión más f x menos 1. Ok. Entonces, no está tan difícil. Si es igual a 0, pero aquí lo estamos mandando con el parámetro, con el argumento, 3. Y entonces aquí no entra. Y entonces dice 3 más más 2. Creo que 5. No hay opción 5. Ya, entonces probablemente sea 0. Dice question 4. Que vamos a la 5. I think third option. Sí, creo que estamos igual. Damn it. And then Q5 return 6. ¿Por qué? ¿Qué pasó con este menos 1? No. Si vale 3 y llega acá y hace 3 más la función de x menos 1, o sea 5. Henry dice que es 0. The code is erroneous. Porque 3 más 2 más 1 más 0. Pues no le estamos diciendo cuándo terminar. No, sí, hasta que sea 0. Sí es cierto, ya entendí precisamente lo que dice. No entendía por qué Demet decía 3 más 2 más 1. Sí, la recursión. Necesito estudiar, Ando, pero que sin ceros. Como al final, aquí en esta recursión, en esta función con recursión, está bajándole primero 3, luego 2 y luego 1, como dice Demet. Sí, la función se ejecuta a sí misma. You're right, Henry. ¿Isn't it an infinity loop? No, porque llega acá cuando x vale 0, cuando ya le tumbaron x menos 1, ¿no? No, pero en ningún momento... ¿O sí? En ningún momento está asignando al valor, ¿no? O sea, como si x... Como si x tuviera el valor... Aquí no hace break. Yo creo que es erróneo, tú, Demet. Creo que es erróneo. I think que da error y que se hace infinito. Dice Henry, true, it will return 0 ever. It won't. Never, ¿no? ¿O cómo? Es que no te entendí aquí. Dice, regresará 0 para siempre. Creo que quieres decir eso. O que nunca. O sea, ahí sí no le entendí. It will return 0 ever. Eso no. In all cases. ¿Siempre quieres decir? Con ever. Always. It will return 0 always. It will always return 0. No creas que no lo he pensado. No creas que no lo he pensado. Que lo ponga en el Visual Studio Code. Pero no. Consequences. No estudié, pues ni modo. Dice Henry
Entonces, que sí, que siempre va a regresar 0. Que es infinito, entonces. Right. Ya, yo creo que el código es erróneo, Demet. Yo creo que el código es erróneo, que Henry is right. Okay, question 6. What is the output of the following snippet? We have this function. Y aquí sí. Mira. X plus equals to 1 and return 1. Y luego la recursividad. No, ¿cuál recursividad? X igual a 2. La función. Caray. Caray. What? X vale 2 primero. Y aquí le estamos reescribiendo. No estamos poniendo que... Aquí perdió su 2, ¿no? The variable x lost the 2. So now it is invoking the function. And it's saying that x is plus 1. I believe that it's the same as 1. So then you get 1. Another 1. And then it returns 2. Pero no. Entonces no lo pierde, ¿no? No lo pierde y entonces se va como 2 más 1, que es igual a 3. Y entonces acá llega con 3, le suma 1 y regresa 4. So 4. What do you guys think? What do you guys think? Is it 4? Q6 is 4, dice Demet. Also Henry says it's 4. Okay. That's pretty simple, right? That one was pretty simple. That one was really simple. Okay. Question 7. Ahorita que dije that one y que les estoy tratando de enseñar estos verbos con preposición, dije, bueno, este one también es como un ejemplo de eso. That one, esa, es sencilla, pero en nuestro cerebro que piensa en español, haber dicho that también hubiera funcionado, ¿no? Pero ¿por qué le ponemos one? Porque es una regla gramatical. Nada más. So that one, para hacer referencia a esa respuesta a esa pregunta. What code will you insert instead of the comment to obtain the expected output? What code will you insert instead of the comment to obtain the expected output? Expected output, ABC. Ok. Pues no te pases. Bueno, está bien fácil aquí. K0 o K como lista. Esto es lo mismo que esto. El 1 y el 3 es el mismo. Este no es el mismo. Y este es error. No, este es un índice. Este sería el índice. Estos tres funcionan igual, ¿no? Ok, vamos a ver. ABC. So, tenemos un diccionario que está vacío. We have a dictionary that is empty. And then we have a list with the elements A, B, C, D. So, for I in range of the length of my list -1. O sea, la longitud que es 4 en rango de 4 menos 1, o sea que es 3 veces lo va a hacer. Dictionary, my list I, ahí está agregando A, igual a my list I. Caray, ¿por qué está agregando una coma aquí? ¿Por qué está aquí la coma?
decir a tuple. Ok, aquí le metió todas hasta el C. No se fue hasta el D. Y ahora dice for I in sorter dictionary.keys. Aquí ya los puso en orden. Pues no hay value, ¿no? Porque bueno, sí. Lo ordenó tomando en cuenta los keys. Y luego el K is dictionary I. Y queremos que imprima ABC. Entonces, friend K no. ¿O sí? No, el 0 definitivamente no. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí. Entonces print K. Es the second one. Porque si escogemos esto, va a imprimir siempre el mismo. Espérense, es que era de que a los diccionarios se les agrega un elemento al principio, ¿verdad? Y se van recorriendo. ¿No? Demet dice como yo que print K. Henry ya está muy callado. So we're gonna print K. Question 8. The following snippet. Function A and B. Return A to the power of A. 2. Pero necesita otro parámetro, ¿no? Aquí le estamos pasando. Bueno, necesita el otro argumento. Aquí está recibiendo este parámetro, pero le hace falta el otro. Bueno, no necesariamente, ¿no? Nada más si no se utiliza. Si no se utiliza, sí daría error. Porque, pues sí, porque no, sí lo va a hacer porque la función puede ser mandada con un solo parámetro, con un solo argumento, ¿no? Y esa era la que, ese era un hint a la que estábamos tratando de resolver allá arriba, ¿no? Que si debe o que si puede ser mandado con un solo valor. Y Demet está diciendo lo contrario que yo. Dice Q8 is error because it is necessary another parameter. Yes. Si lo aceptara, daría 2 a la 2. Que es 4. Regresaría 4. O regresaría error porque no acepta, porque estaría esperando otro argumento. Y aquí nada más le estamos pasando otro argumento. Aquí está esperando 2 parámetros y aquí nada más le estamos pasando un argumento. ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede mandar un solo argumento o se queda esperando y entonces por eso da error? Demet ya nos dijo, es necesario otro.
es necesario otro, pero yo como que me acuerdo que sí le puedes mandar uno nada más, ¿no? O sí necesita los dos. ¿Fuerza? Yo creo que da 4 de Met. Uy, pero Henry ya vino acá a meterme duda y dice, no. It is necessary another one. It is necessary. So, yeah, it's a run is done. Oigan, pero entonces, ahí está la cosa, o sea, de lo que veíamos acá. This must be invoked with exactly one argument. No se le puede pasar 2 argumentos. Perfecto. Luego, may be invoked with any argument. Con el que sea. Sí. Sin ninguno. Sin ningún argumento. Tienen razón, estábamos bien, ¿eh? Thank you very much, guys. Okay, so question 8. Tengo que estudiar. Question 8. No, I'm sorry, question 9. The following snippet. So, function 1 expects the parameter a, and it goes to the power of a, and then function 2 says a, and then uses function a, and again function a. This is pretty simple. And function this 2. So wait. Function 2 is invoked with 2. Y aquí le manda. Sí se lo manda, ¿no? Sí le manda ese 2 ahí. ¿Están de acuerdo o no? Aquí está invocando la función 1 con este argumento. Sí lo manda. Entonces 2 a la 2 es 4 por 4, 16. What do you guys think? Will output 16 or not? Dice Demet, para cuando puede no enviarlo es cuando dentro de la función se define como fin. Para cuando no puede enviarlo es cuando dentro de la función se define como fin. Como como función, como function a x equals 0. Ahí no lo puedo enviar porque y Demet opina como yo que will output 16. Yeah, I believe that too. Question 10. Which of the following lines properly starts a function using 2 parameters, both with 0th default values? Which of the following lines properly starts a function using 2 parameters, both with 0th default values? Esta, ¿no? Esta aquí le falta la coma. Ahí está, espérense. A igual a B igual a 0. Estas no. Pero pudiera ser la 1. Yo creo que es 4, right? Yeah. Henry says the same as me. Yes, let's stick with that. Question 11. Which of the following statements are true? Select 2 answers. The non-value can be compared with variables. The non-value can be compared with variables. Yeah, creo que es así. The non-value can be used as an argument of arithmetic operators. No, I don't think that. The non-value can be assigned to variables. And the non-value cannot be used outside functions.
creo que puede ser comparado, se le puede asignar o puede ser utilizado afuera de las funciones. Yo no recuerdo que hubiera una restricción para utilizar none solo dentro de las funciones. Q10 is last option, ¿ya? Como lo hicimos Demetrio. Thank you. But what about question 11? Which of the following statements are true? Select two answers. Yo creo que la primera, the non-value can be compared with variables. Yes. Las dos que siguen, number 2 and number 3, or the second and the third, are not true. And I believe that the last one, pero dudo, the non-value cannot be used outside functions. No puedes utilizar el valor none outside functions, solo inside functions. I don't remember that. What do you guys think? Me dicen a ver qué, porque creo que esas son las dos. I don't know. I need to study this thing. Okay, so question 12. What is the output of the following snippet? So function x, if x modulus 2 equals 0, module, return 1, else return. Return what? Tiene que regresar algo, ¿no? Creo que desde ahí. Pero a ver, si le pusieran... recursión. Si le pusieran... esto va a ser el valor de... Todo este es el valor de X la primera vez. No, hasta aquí. Más 1, yes. Entonces, func2. What? Okay, so if x modules 2 equals 0, which is 0, return 1. So now we return 1. Then function 1 esto no es verdadero, se pasa a return. Return what? Return none plus 1. Creo que code will cause an error. Don't you guys think? No le avienta el none, porque aquí creo que está aventando none, pero aquí lo trata de hacer más 1 y eso no lo puede sumar. Y Demet dice, bueno, ahí va a aventar 1. O sea, none, que al final va a ser esto, más 1 da 1. 2 definitivamente no es. So, mi pregunta es, ¿avienta 1? None tampoco, porque al final es más 1. Right? Aquí aventó none, de eso estoy casi seguro. Y no sé si none puede ser added to 1. Or if none cannot be added to 1, that will be the code will cause a runtime error. Or if it is able to be added to 1, that will be 1. Oh my dog, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Tú, Ernesto? Ya estamos en el test, man. Vente. Pero definitivamente lo vamos a pasar. No lo vamos a pasar. No sé. Bueno, yo no sé. Yo no estoy para pasarlo. Probablemente como Henry y Demet me han estado ayudando, a lo mejor sí lo pase. Pero yo no estoy para pasarlo. That's the honest truth. Right. Sorry. It will output 2. What? Pero none. Pero este es none. ¿Cómo crees, no? Porque mira. Dice function 2, right? So we pass 2, module 2 equals 0, that returns 1. Pero luego aquí,
es por el orden. O sea, aquí ya trae 1, pero luego dice fun 1. Y fun 1, esto no se cumple. Entonces se viene acá y aquí está regresando none. ¿No, Demetrio? Y entonces aquí es none. Y none más 1, creo que eso es o runtime error o 1. Solamente. Luego dice Henry, I think it's error. Return null or none, right? Plus 1, that is error. I'm not sure. Y luego dice, yes, because operator 2. Sí, ahí sí. Pero checa, Demetrio. So, aquí le pasamos 2. Y efectivamente, aquí regresa 1. Aquí sí se cumple esta condición y por eso regresa 1. But the thing is that que aquí está el 1. Pero luego hay otra function. Y dice function 1. Porque este es el resultado. El 1 es aquí. So function 1 regresa 0, como dice Henry también. Bueno, no, aquí no se llama null, right? Pero es none. Y none más 1 creo que daría the code will cause runtime error. Don't you think? O sea, yo creo que este es none. Y none no puede ser sumado a 1. That's what I believe. What do you think? Doggy, perrillo, te digo. Right? Yeah, right. Cool. Aquí entre todos lo vamos contestando, don't worry. Question 13. What is the output of the following snippet? So, function x. Entonces, si ya estamos todos de acuerdo, ya me pasé a la 13, okay? So, question 13. What is the output of the following snippet? Okay, so function x. Global y. Y equals x times x, return y. Okay. So, function is 2. So, it says 2 times 2 equals 4, and then we have y, so y equals to 4 returns 4. We know that this is global, so this is pretty simple, right? It's gonna print 4, right? Thank you, man. Thank you, Ernest. I'm with you. En este caso, como dice Ernest, no significa que está conmigo, sino de darme soporte o algo así de que aquí estoy, aquí estamos, chido. No, dice que está de acuerdo conmigo. Es otra manera de decir, sí, I'm with you. Tienes razón, right? I'm on your side, in this case. Pero ya todos estamos en la misma sintonía. A ver si es cierto y no estamos todos equivocados, right? Okay. So, what about this one? This one is pretty simple, right? Question 13 is number 4, right? What do you guys think? En lo que me contestan voy a question 14. What is the output of the following snippet? This is for question 14. It says def any. And we say var equals print var plus 1 and then end. Yes, Demet says the same. Question 13 is 4. Aquí hay un problema porque esta variable no es global, entonces no hay scope, no lo ve la función, no hay valor. Caray, pero no hay error. Supongo que aquí nada más es 1. Chis. Achis, los mariachis. Sé que estaba temblando. Pensé, acabamos de tener un susto. Pensé que estábamos temblando. Ok, oigan, pero ¿y aquí qué? Dice var plus 1. But var is equal to 1. And then you call the function. Espérense.
Lo está imprimiendo en el mismo renglón. Ya, I get it. Sí, esto es para pegarlos en el mismo renglón. Y este es un 1. Aquí nada más hay que determinar si el scope ve var, que no. Por eso es 1 o 2. Entonces sería o 21 o 11. Right? Pero var no es vista, no tiene scope dentro de la función. Por eso esto es 1. Entonces el primer número debe ser un 1. O sea, esta o esta. Y luego, acá hacia afuera, otra vez se imprime var, que es equals to 1. So, I believe it's 11, right? Demet says, yes, maybe 11. Maybe 11 or maybe 12, right? Porque el scope no lo tiene la función. La función no ve el valor de var. So, var has none. Entonces estamos... Entonces estamos equivocados acá también, ¿ok? Porque si esto no lo ve, pues debería dar error, ¿no? ¿Lo ve o no lo ve? Si no lo ve, más 1, pues da error. No está definida la variable función, entonces sí lo ve. Y si sí lo ve, eso es 2. Y si sí lo ve, esto es 2 y 1. Entonces esto es 21. Me voy a volver loco. You got me crazy. So what do you guys think? ¿Lo ve o no lo ve? Aquí obviamente acá lo declaró como global, right? Entonces, no, es que no lo puede ver. No lo puede ver. Por eso es 11. Vamos a quedarnos así. ¿O ustedes qué opinan? Let me know. Mientras voy a question 15. Assuming that my tuple is a correctly created tuple, the fact that tuples are immutable. No, son inmutables. Son inmutables. No cambian. Es que me estoy acordando de un reactivo que hicimos basado en la inmutabilidad, que decíamos, no pueden ser modificadas por delete. Solo puedes borrar la tuple, pero no puedes borrar los elementos de la tuple. Right? Assuming that my tuple is a correctly created tuple, the fact that tuples are immutable means that the following instruction, my tuple 1 equals my tuple 1 plus my tuple 0 can be executed if and only, sí, y tan solo sí, the tuple contains at least 2 elements. May be illegal if the tuple contains strings. Is legal. Is fully correct. Yo creo que es illegal, right? It's illegal because you can modify a tuple, right? It's illegal. Maybe illegal if the tuple contains strings. No. Menos esa. Can be executed if and only if the tuple contains at least 2 elements. Nope. It's fully correct. No, it's illegal. I'm gonna stay with illegal. What do you guys think? Let me know in the comments. Question 16. Ya vamos a terminar. Creo que son 20 now. What is the output of the following snippet? Melissa, Mary had a little lamb. My list. Una lista puede llamarse como una función. Una lista puede tener el mismo nombre que una función. No habría un problema ahí.
Porque la lista se llama myList y la función se llama myList. Creo que da error, ¿no? Creo que no pueden llamarse igual. Right? Si no, sería muy fácil. Delete 3. So this will be 0, 1, 2, 3. So now is Maria had a lamb. And now with ram, the 3 is going to be instead of this, right? So Maria had a ram. Esta obviamente no. Esta obviamente no. Esta es la que yo creo, pero yo creo que no se pueden llamar igual. Those are my 2 cents. A list cannot be named exactly as a function. Right? Let me know. Con razón no, dije, ¿por qué están tan callados? Tenía los comentarios así fijados. No estaba viendo, dice, but if var, dice Henry, but if var is none plus 1 is error, so I think it's 21. Exacto. Maybe 21. ¿Por qué no la ve? Pues porque no está, porque el scope, ¿no, Álvaro? Porque el scope, o sea, aquí la función está hasta aquí y acá está declarada. Entonces, según yo, en la función no tiene acceso a la variable, ¿no? How var can be printed? What do you mean? How var can be printed? What do you mean? Pues así. Var aquí vale 1. Pero primero mandaron a hablar la función any. Y yo digo que any no ve el valor de var. That's my question. In function. How var can be printed in function. Exactly. Porque no la ve, ¿verdad? Oh man, tienes nombre ruso. I'm gonna call you Victor. Q15 is illegal. Yeah, it's illegal, right? Because it's immutable. ¿Cómo estuvo el espagueti, Álvaro? Tell us. Tengo hambre. Dice Román, ¿cómo están? Román se acaba de inscribir con nosotros y está esperando que llegue el día 26 para aventarse el reto. Dear Darwin, I don't understand anything. I need to see from the beginning. I need to see from scratch. Day one. Pues ahí están. Ahí está toda en la lista. Llevamos, ¿qué? 43 días. Wow, man. That's a lot. Parece que no he aprendido nada. Dice, la de arriba es una definición de función y esta variable se está declarando antes de la invocación. Entonces, ¿estás seguro? No, pues menos. Ahora menos. La de arriba es una definición de función. Y esta variable se está declarando antes de la invocación. Ajá. Sí. Pero mi tema es de que si la función, al no ser global, la puede ver la variable. O sea, ¿por qué? ¿Qué no supone que el scope es todo lo que pasa dentro de la función? ¿No supondría eso? Todo lo que pasa dentro de la función se queda en la función. Si no le estás pasando ningún parámetro, ya me hizo dudar el Álvaro. ¿Cómo ven? ¿Le ponemos 21?
Digo, Álvaro nos está coqueteando mucho con la idea de que este sí es 1, de que la función sí la ve. Sí ve la variable var. So var will be 1 plus 1, so that will be 2, right? And then 2, and then this is going to print in the same line. So now it's 21. So 21 or 11. Exactly. That's my point, as Demet says, right? Recuerdo que solo podían ver variables globales con la palabra global. Yeah, pero creo que eso es fuera de la función. Ese es mi problema. Dice Ernesto que 21. Somos Demet y yo contra Ernesto y probablemente Álvaro, pero Álvaro no dice. Vamos a ponerle 21. ¿Qué puede suceder? Que lo tengamos mal, nada más. Okay, and what do you think about question 16? What is the output of the following snippet? Y es que sabes que Demet, si no la pudiera ver, var diría no define or none más 1 y entonces aventaría error y no hay espacio para error aquí, no hay opción de error. That's another problem, right? Yeah, so Henry says, well, el problema es que si en la función hay un error, devolvería error y no es una opción. Exactly. That's my point, Henry. I think it's 21. Ya van 3 contra nosotros 2, Demetrio. Ya van 3 contra nosotros 2. So we're gonna stick with 21. Nos ganaron. What about question 16? What is the output of the following snippet, right? I believe no output. Because you can have a function with the same name as a list. I believe that. So let me know in the comments, what do you guys think? 17. Yeah. Somos muy influenciables, Demetrio. Come on, man. Right now, está bien. Para ya no entrar en una guerra, en una discusión, we're going to go with 21, right? Okay, so question 17. What is the output of the following snippet? Falta el 16, no me han dicho sus thoughts on number 16. What is the output of the following snippet? So, function x, y, z. Function 0. So this is x. Eso sí se vale. Perro, no me acuerdo. Perro. No, pues sí, ¿no? No puedo decir las cosas. Si este fuese así nada más, entonces ya, este es 0. Pero, sí, así era. Sí, se les puede poner cambiados de lugar. Y puedes también poner los mixtos y puedes también poner los revueltos. Siempre y cuando este valga este. ¿Me explico? No pudiéramos poner Z1 acá y luego un 0. Sí, entonces esto sí va a funcionar. Yeah. So, x, y, and z. X is equal to to 0, and z is equal to 1, and y is equal to 3. So now we get 0 plus 2, that will be 2. And then we're going to have y, which is 3 plus 3, so this is going to be 9, and then z is going to be 1, so we only have to pay attention to this. So this is 6. Sorry, dije 9? Yeah. 3 plus 3 equals 6. 6 times 2 equals 12. Times 1, 12. Anda, pues que no hay. Why? A ver otra vez. X equals 0. Plus 2, we get 2. Y, which is 3, plus 3, this is 6. Okay? And then we get z equals 1. So, 2 times 6 equals 12. Times 1 equals 12. And that's it. Right? This is Henry, is 9.
Position argument versus keyword argument concepts. Your explanation. Position argument versus keyword argument, right? Yeah, concepts. Dice, I think since the two variables weren't there before, it's more likely an error. You're talking about number 16, Victor? ¿Cuál? Victor Graham. Victor Graham. ¿Cómo se llamaba el malo de Iron Man 2? Victor Graham or something. Yeah. Así es como conceptualizo el position argument versus keyword argument. Yes. Yes, those are the names. I remember now. Yeah. But yeah, now Victor says, I think since the two variables weren't there before, it's more likely an error. ¿Cómo? The two arguments weren't there before. Q79, don't forget precedencia en inglés. Precedence. Dice Demet, Q17 is an error. No, that's Q. That's what do you mean Q? Z and Y. Que la canción ya quedé. You mean que primero se resuelven las multiplicaciones y al final las additions? Si fuese así. No. 2 por 3 igual da 6. Más 3. Y ya 3. Ok. Es lo que me están diciendo, ¿no? Que primero se resuelven los stars, los asterisks. Right? Yeah. Henry me está confirmando eso. Ya, es que saben que sí, tienen razón. Es error de primaria ese. Primero las stars. So 2 times 3, that will be 6. 3 times 1, that will be 3. So 0 plus 6 is going to be 6. Then plus 3 is going to be 9. Yes, exactly. Like Roman says and Henry. Thank you very much, guys. Okay. Según eso ya lo habíamos aprendido. Bueno, yo ya lo había aprendido. Eso nos lo preguntaron en el test 1. Question 18 and 2 more to go. Oh, man. Pero ya es hora. What are you gonna do? ¿Creen que cansemos? Let's take another 10 minutes, right? Question 18. What is the output of the following snippet? So, function input equals 2, output equals 3. Input times output, that will be 6, right? Pero acá dice que output equals 2. Pero lo reescribe, ¿no? Lo reescribe acá. Aún y cuando le pases tú el parámetro, el argumento, perdón. Acá dice nel. Acá sí, aquí trabajamos así. Right? Yes. So, o lo sobrescribe, o es al revés. Como dice Henry. Lo sobrescribe. Aquí está definido de esta manera, pero si le pasas un argumento diferente, entonces ya lo sobrescribe. So is hard fix here. So it's going to be 2 times 2. That will be 4, right? Yes. What do you guys think? Okay.
Y sí es cierto que no es cierto. Son 22. Pero ya vas en la 19. Okay, what is the output of the following code? Yes. Dictionary. What is the output of the following code? Dictionary 1, 2, 3, 1, 2, 3. V equals dictionary 1. For K in range of Len dictionary, that will be 1, 2, and 3. V equals dictionary V. Está afuera. Está afuera. Este print está outside, so it's gonna print only one thing. And V equals dictionary V. Se va a quedar con el último. For K in range. Range is 1, 2, 3. So it's gonna be the first one. So now V equals 1, que ya valía 1. Now 3, the second iteration, and finally 2, right? And it gets the keyword, not the value, right? So it's gonna be 2. Yeah? What do you guys think? It returns the keyword, not the value, right? Question 18 is the metric says it's 4. Okay. And don't rewrite. It's a default value if the argument in the evocation is empty. Don't rewrite. It's a default value if the argument in the invocation is empty. Yeah. Pero. No reescribe nada. Es diferente reescribir porque ya existe, pero es un valor por default. Si el argumento que se manda está vacío, va a tomar los parámetros que dice la función. Okay, I get it. It's different. Yeah, thank you very much. Y Demetrio me dice, Nel, te va a regresar el valor, te va a regresar 3. Sí llegó hasta acá la iteración, pero yo digo que regresa el keyword y Demet dice que regresa el value. Tiene sentido que regrese el value, ¿no? ¿O no? What do you guys think? Does it return the keyword or the value of this dictionary? Let me know. Question 20. Porque son 22, ya casi llegamos. What is the output of the following code? Tuple 1, 2, 4, 8. Top. Reescribe del 1 al -1. El -1 es el final, ¿verdad? Yes. Entonces, este es el primero que incluye, pero empieza en 0. Entonces ahora vale 2, 4, 8. Y luego top equals 0. Ahora es 2. Print 2. Creo que imprime 2. Right? Dice Q19, I think value. Right? So that will be 2. Que la canción. Entonces 3. Pues sí, por eso. El value. Ya es Demetrio y right, left. Ya. Dice 3. Regresa el value. Creo que es 1. What do you mean 1? No. Come on. Why? No. Come on. What? No. V, dictionary 1. Print V. Pero aquí iteró. Lo dejó acá. In range the length. Este es 1, 2,
3 lo hizo 3 veces. En el primero v valía 2, en el primero v valía 1, en el second valía 3. Si regresa el value is 3. Let's see. Oigan, ¿y acá? ¿Estoy bien? Tuple 0, that will be 2, right? El primero tuple vale, contiene todo esto. Pero luego tomamos un slice y deja fuera el 0, incluye el 1 hasta el último valor. Y luego top equals 0, that will be the new one, that will be 2. And then print stop. So 2, right? Oh, it's 2, sorry. Yeah, right? Dice Álvaro, papeándonos, te estás equivocando. V equals 2, V 3, and V 1. V2, V3. Pero aquí primero estamos. Este es el valor. Este es el valor. Y luego cuando dices 3, estás accediendo a llaves con valores. Estás accediendo a llaves con valores. O sea que está iterando sobre todos. Por eso. 1, 2, 3. ¡Hala! O sea, en el len sí, estos son los elementos 1, 2, 3. Entonces son 3 veces. Pero itera sobre keywords and values. So, es lo que me estás diciendo, Álvaro. So, 1, 2, and 3. Pues también 3. Tú dices que 1. Ay, sí, no entiendo nada, ahora sí. Esto no importa en este momento. O este es el 1 al que se refiere Álvaro. I don't know, man. Dice Demet. No sale el, entonces cuando v dictionary 1, 3 value. Esta la 19 no tengo la menor idea, Pero tenemos que terminar, que ya es hora. Question 21 y la última y ya nos vamos. Select the true statements about try except block in relation to the following example. Oye, no habíamos visto nada de esta. Select two answers. If you suspect that a snippet may rise an exception, you should place it in the try block. Yes. Eso es completamente true. The code that follows the except statement will be executed if the code in the try clause runs into another. The code that follows the except statement will be executed if the code in the try clause runs into an error. Not necessarily. The code that follows the try statement will be executed if the code in the except clauses runs into an error. Dijo lo mismo, ¿no? The code that follows the try statement will be executed if the code. Yes, esto es verdad. No, a ver, espérame. The code that follows the try statement will be executed
if the code, if the an except closes into an error. Nope. If there is a syntax error in code located in the try block, the except branch will not handle it, and a syntax error exception will be raised instead. No, esto no es cierto. Entonces, alguna de estas dos. The code that follows the except statement will be executed if the code in the try clauses runs into an error. Yes. No, wait. The code that follows the except statement, eso es el normal, will be executed if the code in the try clauses into an error. Eso sí. Dice Demet que está de acuerdo. First and second. The code that follows the try statement, que es el except, will be executed if the code in the except clauses run into an error. Yeah, 1 and 2. Final question. Estoy bien intrigado con la 19. Okay. Question 22. What is the output of the following code? Try, value, input, enter value, value. What is the output to the pero no le estamos pasando nada. Enter a value. Value equals input, enter a value. Well, in case that the user enters a string here, it's going to go very, very bad input por el type error. Si le pone 0, it's going to be very bad input. And si el value error, pero no puede haber value error. What do you guys think? No, it's not the example, porque sabes que nos decía que ponía el input. ¿Te acuerdas? En el ejemplo decía, y le vamos a poner tal. Y no le ponía el integer. No le ponía que era integer. Tienes razón. Pues entonces type error, ¿no? Very, very bad input. Pero en caso... Sí, porque lo va a tomar como un carácter, como un string. You're right. Yes, Demetri. So, very, very bad input. Very, very bad input. Okay, that's it. Let's see how we did it. Solamente nos pasamos 15 minutos más. You guys ready? I'm gonna click it now. So, there we go. Oh, pasamos. Sí, pasamos, man. I think we have to retake this thing, right? We passed de panzazo. Necesitamos 70 y sacamos 73. Yeah, man. Creo que sí, hay de este, hay, ¿cómo se llama? Hay feedback. Pero ya es tiempo de que nos vayamos. Miren, esto estaba mal. Esto también estaba mal. Man. So, but we don't have time to go through the whole feedback thing. So maybe I can record. Recording, right? So this one, question 11, is also wrong. Wrong here, and also question 7 is wrong.
And question 5 as well. Empezamos muy bien. No, question 2 is also wrong. And question 1 is perfect. So 2, second question, the 5th question, the 7th question, the 11th, the 11th question. I need to study, man. The 19th question is also wrong. The 20th. And that's it. That's it. We did it. We did it. We can go to review assessment. Yeah, from the very top. Okay, guys. So that's it for today. That's it. We did it. I mean, we passed, right? But the panzazo, we barely passed. Casi, por poco. So yeah, that's the thing. So I'm gonna study. I promise to you guys, I'm gonna study, and probably tomorrow we're going to take some code words. We're going to start with code words, for us to make some labs and whatever. Thank you very much, Alvaro. Thank you very much, Demet. Thank you very much, Right Left. Thank you very much, Henry, Victor Graham, also. Who was here? Who else was here? Yeah, Roman. Yes, Ernesto. Thank you very much for helping me, guys, with this quest, right? El Yeshua, que también se vino a pasar por acá. El Ángel David. Yes. Thank you very much, guys, for all you being here. See you guys tomorrow when the 44th day of 100 Days of Code Challenge arrives, and we will have 88 hours flying with Python. Thank you very much. Muchas gracias. Hoy hay círculo de conversación a las 6 de la tarde, horario México. Vénganse para que reciban la invitación. Thank you very much, guys. See you guys tomorrow. Bye bye.